La carga con ojos. La luna desértica de Tragun 7 era un lugar tranquilo lleno de polvo, metal oxidado y silencio. Pero dentro del puesto de avanzada de los traficantes de esclavos, el silencio era interrumpido por voces fuertes y jaulas que tintineaban. Hayen, un hombre humano con una larga cicatriz en la mejilla, entró en el área de detención. Era un transportista, alguien que movía carga a través de los sistemas. Pero esta vez, algo se sintió extraño. El jefe le entregó un bloc de datos. Una mujer adulta, un niño, especie alienígena, Trinali, viuda, el niño tiene quizás 5 años. Llévalos al sector 5 y véndelos discretamente. Haylen no hizo preguntas. Esa era su regla. Cumplió lo que le dijeron, cobró créditos y siguió adelante. Pero cuando la puerta de la cámara frigorífica se abrió y los 2 paquetes salieron, se detuvo. La mujer se mantuvo erguida, aunque tenía los brazos encadenados. Su piel era de un azul pálido y su cabello colgaba en ondas plateadas. Ella no rogó. Ella no habló. Pero sus ojos, de un violeta profundo y cansados, lo miraron directamente. Detrás de ella, el niño le agarraba la mano. Pequeño, delgado y asustado. La niña no lloró. Ella simplemente miró a Hayen con los mismos ojos. Y entonces, en un susurro que solo él pudo oír, ella dijo, «Por favor, otra vez no». Ese susurro hizo que algo se quebrara en su pecho. Hayen tosió y miró hacia otro lado. «¿Tienen nombres?», preguntó el traidor. El hombre se rió. «¿Por qué importa? Era compañera de soldado. Su esposo murió. Su clan la vendió para pagar deudas de guerra. Hijos que no deberían haber nacido por error. Obtendrás buenos créditos si te quedas callada». Haylen no dijo nada. Asintió y tomó la activación. Mientras la pareja lo seguía hacia el muelle de carga, notó algo. La mujer se movía con cuidado, protegiendo a la niña con su propio cuerpo. Incluso cuando la puerta de la nave se abrió con un silbido, se estremeció, pero no soltó la mano de la niña. «Entra», ordenó. Obedecieron. Dentro de la pequeña nave de transporte, la mujer se sentó en un rincón y envolvió a la niña en una manta hecha jirones. Haylen se sentó a los controles, mirando al frente, pero sin ver realmente. Recordó una vez, años atrás, que había liberado a un grupo de prisioneros Trinali. Uno de ellos saltó en pleno vuelo. Murió en silencio. En aquel entonces, no le importó. Pero ahora esos ojos estaban en su cabeza. Se giró. «Tú», le dijo a la mujer. «¿Cómo te llamas?». Ella no habló por un momento. Luego, en voz baja, respondió. «Belly y la niña». «Siri», dijo la mujer, abrazando a la niña con más fuerza. Haylen suspiró. «Hablas en un idioma estándar». «Bien. Me educaron antes de que me lo quitaran todo». Hubo silencio por un rato. Los motores zumbaron. A las estrellas fuera de la ventana no les importaba quién vivía o moría. Hayen revisó la ruta. Se suponía que debía ir al sector 5. Ese lugar estaba lleno de capós del crimen, compradores de órganos y cosas peores. Había estado allí muchas veces. Sabía lo que le sucedería a la niña. La niña sería vendida por separado. La mujer podría no sobrevivir mucho. Los miró de nuevo. Siri estaba dormida ahora, sosteniendo un peluche roto que alguien había tirado con ellos. Feli estaba despierta. Sus ojos se encontraron con los de él de nuevo. Sin miedo, sin súplicas, solo una fuerza cansada. «¿Crees que soy un monstruo?», le preguntó. «No», dijo ella en voz baja. «Eres un hombre que aún no ha elegido». Eso lo golpeó como un puñetazo. Hayen se levantó y caminó hacia el panel de control. Lentamente, cambió la ruta de vuelo, no al sector 5. Marcó un planeta diferente, una luna agrícola, tranquila, lejos de los sistemas centrales. Nadie miraría allí. Bail se dio cuenta. «Estás cambiando de rumbo». «Sí». Haylen dijo. «¿Por qué?».
Al principio no respondió. Luego dijo, porque he tomado mi decisión. Ella no preguntó más, pero por primera vez, asintió. Un silencioso agradecimiento se dibujó en su mirada. Horas después, Hayen se sentó en el asiento del piloto mientras dormían. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba desperdiciando créditos por desconocidos? No, desconocidos no. Tenían ojos. Tenían nombres. Eran más que carga. Y en el fondo, por primera vez en años, Hayen no se sentía vacío. Las estrellas se extendían como grietas blancas a través de la ventana negra mientras la pequeña nave de transporte se movía silenciosamente por el espacio. Dentro, Haylem permaneció inmóvil en el asiento del piloto, observando. Una luz parpadeante en la ruta de vuelo modificada. Sus manos descansaban sobre los controles, pero su mente estaba en otra parte, en los dos pasajeros que tenía detrás. Ahora dormían, acurrucados en un rincón como animales asustados. El brazo de Failey rodeaba a la pequeña Siri, que se aferraba a un pequeño peluche como si fuera lo único que le quedara en el mundo. Había cambiado de ruta. Había tomado la decisión. Se acabaron las entregas frías. Se acabaron los rostros silenciosos tras las jaulas. Pero la decisión no le trajo paz. Le provocó un fuego en el pecho, una mezcla de ira, miedo y algo más que no había sentido en años. De repente, sonó la alarma de advertencia. Un escáner los estaba detectando. Haylem maldijo en voz baja y tocó el panel de control. Firma de la nave oculta. Identificación falsa activa. Estamos limpios. Pero el escáner seguía vibrando. Unos segundos después, se abrió una línea tranquila. La voz al otro lado era aguda y fría. Nave 9JT. Se ha desviado. Se le esperaba en el sector 5 con carga valiosa. Desviación explicada. Hayen se inclinó. Adelante. Tranquilo pero firme. Problema mecánico, ajustando rumbo temporalmente. Lo confirmaré, dijo la voz. Prepárense para transmitir el escaneo de carga. Apretó la mandíbula. Era lo peor que podían pedir. Si escaneaban la popa de la nave, verían a Seri vivo y sin ataduras. Y lo marcarían. No habría segundas oportunidades. Apagó el comunicador. Tras él, Ellie se incorporó, percibiendo la tensión. Nos encontraron. ¿Verdad? Sí, dijo, poniéndose de pie y dirigiéndose a un compartimento oculto. Agarró una caja negra, la abrió y sacó un inhibidor de corto alcance y una pistola de plasma. Siri se asomó por debajo de la manta. Son mala gente. Sí, dijo Hayen sin mentir. Y vienen rápido. Colocó el inhibidor en la pared y lo activó. La pantalla parpadeó una vez y luego se apagó. Su señal se desvaneció. Miró a Bailey. ¿Todavía sabes luchar? Ella asintió. Me uní a un guerrero. Él me entrenó. Hayen le lanzó una pequeña espada. Proteger. La chica, sin importar nada. La nave se sacudió levemente. Abrazaderas de atraque. Los obligaban a entrar en una estación de suministro que orbitaba una roca vacía. Haylem agarró su pistola y se dirigió hacia la rampa trasera. Tenía un plan. Fanfarronear. Disparar si era necesario. Cuando la rampa se abrió con un siseo, dos agentes de recompensas. Con armadura se adelantaron, armas desenfundadas. Apártense, ordenó uno. Venimos a inspeccionar. Hayen mostró su identificación. La carga estaba dañada. Enfermo. Iba a informar. Muéstrenos, dijo el segundo hombre, avanzando. Haylem se movió lentamente, caminando hacia la sección de cajas. Los contenedores falsos le dieron unos segundos. Chicos, ¿alguna vez habéis visto un híbrido Trinali de cerca? Preguntó casualmente. Se detuvieron. Un híbrido. Él asintió. Los niños tienen algo. Por eso el precio es tan alto. Los agentes se miraron unos a otros. Muéstrale.
Está enferma, dijo Hayen. Muéstrale. El hombre más alto avanzó y alcanzó la puerta de la caja. En ese momento, Hayen sacó rápidamente su pistola y disparó un tiro impresionante. El hombre cayó al instante. El segundo agente levantó su arma, pero Belly apareció desde un lado como una sombra. Con un solo movimiento suave, le cortó la pierna y lo tiró al suelo. Respirando con dificultad, Hayen arrastró a ambos hombres hacia la escotilla de almacenamiento y la cerró con llave. Miró a Bell. Sus ojos estaban tranquilos, pero sus manos temblaban. «Pedirán refuerzos», dijo. «Lo sé», respondió Hayen. «Necesitamos desaparecer». Corrieron de regreso a la cabina. Hayen encendió los propulsores de la nave y se alejó de la estación en órbita. Los motores rugieron. En cuestión de minutos, desaparecieron del radar, gracias a su bloqueador y a una ruta de escape oculta que solo los contrabandistas conocían. Cuando el silencio regresó, Seri se inclinó hacia el lado de su madre. «¿Estamos bien ahora?» Valle miró a Hayen. Él no sonrió, pero asintió levemente. «Por ahora». Más tarde, mientras la nave flotaba en un espacio seguro, Hayen se sentó en silencio. Valle se acercó y se sentó a su lado. «¿Por qué nos estás ayudando?», ella preguntó suavemente. Al principio, Hayen no habló. Se quedó mirando las estrellas. «Hace años, vendieron a mi hermano. Un error en los registros. Una identificación incorrecta», gritó cuando se lo llevaron. Tenía demasiado miedo para detenerlo. La voz de Valle era suave. «Y ahora ya no tengo miedo», dijo. Ella le puso una mano en el brazo. «Podrías habernos vendido. Nunca te habríamos culpado». «Me habría culpado a mí mismo», respondió. Los ojos de Bell se encontraron con los suyos de nuevo, llenos de algo diferente ahora. Respeto, confianza, tal vez incluso esperanza. Esa noche, mientras se escondían en la silenciosa oscuridad del espacio, Hayen se sentó entre un niño dormido y una mujer que una vez estuvo rota. Y por primera vez, no se sintió como un transportador. Se sintió como algo más, algo como un padre. Las estrellas fuera de la pequeña nave se habían vuelto doradas hacía tiempo a medida que se acercaba al borde del silencioso cinturón de El Tor. Los motores zumbaban bajo y el silencio en el interior se sentía diferente ahora. Menos miedo, más algo sanador. Hayen se sentó junto al núcleo de energía arreglando un panel roto mientras Bail trenzaba cuidadosamente el cabello plateado de su hija en la pequeña colchoneta para dormir en la esquina. Seri rió suavemente mientras su madre tiraba suavemente de un nudo. Esa risa, la primera risa real desde que escaparon, hizo que Hayen se detuviera. Los miró, a la paz de ese breve instante. Y algo se retorció suavemente en su pecho. Hacía años que no oía reír así a un niño. Desde el día en que su sobrina desapareció durante un ataque a la colonia. Se llamaba Elra. Tenía la misma edad que Siri. Ahora, cuando las reparaciones estaban hechas y Seri volvía a dormir, Belly se acercó con una taza de caldo nutritivo caliente. Se la ofreció con ambas manos, respetuosa, no sumisa. Él la tomó con un silencioso agradecimiento. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Entonces ella rompió el silencio. «Deberías saber quiénes somos. ¿Por qué nos vendían?» Hayen asintió, bebiendo el caldo, esperando. Bell se sentó frente a él, con las piernas dobladas, los ojos fijos en él. Estaba unida a un guerrero real llamado Corimbel. Era mi compañero. No fuimos arreglados. Fue real por elección, lo cual es raro. En mi cultura, protegió a los humanos durante las guerras fronterizas. Creía que podría haber paz. Hayen escuchó atentamente. Murió en un bombardeo a una nave humana, continuó con voz firme pero grave. Su propia gente lo llamó traidor. Su familia exigió que regresara con ellos para ser purificada. Me negué. Entonces llevaba a Siri. Hayen frunció el ceño. Te castigaron por serle leal. Dijeron que mi útero estaba contaminado,
que Siri no era una verdadera. Quemaron nuestros nombres de los registros que nos etiquetaban como nacidos de las sombras. Bajó la mirada. Luego me vendieron. Dijeron que era misericordia. Al menos alguien podría encontrarme un uso. La mano de Hayen se apretó alrededor de la copa. Eso no es misericordia. Eso es maldad. Nació en una jaula. Ballet susurró. Mi niña abrió los ojos a paredes de metal y cadenas. Le prometí que la mantendría con vida, incluso si tenía que renunciar a todo. La miró fijamente, luego a la niña pequeña que dormía a pocos metros de distancia. Tan pequeña, tan inconsciente del precio que su madre había pagado solo para mantenerla respirando. Hailen sintió algo agudo y claro en su interior. Ira. Sí, pero también propósito. No deberías haber tenido que hacer eso sola, dijo en voz baja. Los ojos de Villes parpadearon sorprendidos. No somos tu problema. No me importa, dijo con firmeza. Ahora eres mi responsabilidad. Tomé esa decisión cuando cambié la ruta de vuelo. Valle parpadeó con fuerza. Apenas nos conoces. Sé suficiente. Respondió. No eres carga. No estás rota. Solo intenta sobrevivir en una galaxia a la que no le importa. Bajó la mirada hacia sus manos. Sus dedos estaban marcados con pequeñas cicatrices, signos de ataduras pasadas, herramientas, dolor. A veces me pregunto si habría estado mejor sin mí. No, dijo Hayen, con la voz repentinamente firme. No vuelvas a decir eso nunca más. Esa chica te tiene a ti y ahora me tiene a mí. Eso es más de lo que la mayoría consigue en este universo frío. Oh, un largo silencio se extendió entre ellos. No pesado, solo silencioso, como dos personas que finalmente podían respirar. No sé qué viene después, dijo Belly al fin. No podemos seguir huyendo eternamente. Conozco un lugar, dijo Hayen. Un viejo búnker escondido en un cañón en Salvos 9. Lo usé durante las últimas guerras. Nadie nos encontrará allí. ¿Vendrán? Preguntó en voz baja. Puede que sí, admitió, pero tendrán que pasar por mí. Belly se acercó y le tocó suavemente la muñeca. No sé qué somos para ti ahora. Desconocidos, amigos, pero sea lo que sea, gracias. No respondió de inmediato. No sabía cómo explicar la sensación en su pecho. Todo lo que sabía era esto. No era el mismo hombre que aceptó la misión días atrás. Ese hombre tenía frío. Estaba cansado y solo. Pero este hombre había encontrado algo que valía la pena proteger. La miró y asintió. Ya no somos desconocidos. Ella sonrió suave y triste. Y hermosa. Más tarde, cuando Vele se acostó junto a su hija para dormir, Hayen permaneció despierto en la cubierta de control. Contempló las estrellas y pensó en cómo funcionaba el destino. Se suponía que debía venderlas. Se suponía que debía tomar los créditos y seguir adelante. Pero ahora planeaba un futuro con dos personas que no se tenían nada más que la una a la otra. Y ahora, tal vez a él. Tal vez la familia no necesitaba ser de sangre. Tal vez solo necesitaba una elección. El planeta Salvos 9 colgaba bajo y gris en la ventana como un ojo herido, su superficie cubierta de cañones escarpados y polvo azotado por el viento. Hayen guió la nave a través de las tormentosas capas superiores, con las manos firmes en los controles. A su lado estaba sentada Ballet, en silencio, sus ojos escudriñando el cielo en busca de amenazas. En la parte trasera, la pequeña Seri estaba acurrucada bajo una vieja manta, sus pequeñas manos agarrando la esquina como si pudiera protegerla de todo lo que lo siguiera. Llevaban 4 días volando, usando caminos ocultos a través de sectores olvidados. Pero en el fondo, todos sabían que no podía durar para siempre. Alguien vendría. Alguien siempre. Halen finalmente aterrizó la nave en un estrecho cañón, medio oculto por formaciones rocosas y restos de chatarra de guerra. El lugar estaba seco, silencioso y olvidado. El lugar perfecto para esconderse. Cuando los motores se apagaron, Hayen se levantó y se estiró.
Llegamos, dijo simplemente. Ballet lo siguió al viento abierto, envolviendo a su hija en una bufanda antes de pisar el suelo agrietado. El aire olía a hierro y polvo. Miró lentamente a su alrededor. Este lugar huele a antiguas batallas. Era un puesto de guerra, respondió Hayen. Ya nadie viene aquí. Demasiados fantasmas. Llevaron lo poco que tenían a un búnker roto excavado en la pared del cañón. Dentro, la electricidad aún funcionaba. Hayen activó la emergencia. Los sistemas y las cálidas luces cobraron vida. La habitación parecía una tumba, fría, vacía, pero segura por ahora. Esa noche, compartieron su primera comida caliente en días. Siri se sentó entre ellos, con los ojos abiertos de asombro al probar un estofado caliente por primera vez. Ballet sonrió levemente mientras cepillaba el cabello de su hija detrás de una orejita. Hayen los observaba desde el otro lado de la mesa, en silencio. No sabía cómo llamar a la sensación que crecía en su interior. Solo sabía que no quería que terminara, pero la paz no duró. A la mañana siguiente, mientras Hayen escaneaba frecuencias cercanas, la pantalla se iluminó en rojo. Una señal. Débil, pero cada vez más fuerte. Alguien nos rastrea, murmuró. Se le encogió el estómago. Tocó el sistema y vio la identificación. Una nave de recompensa camuflada como un buque mercante. Aún faltaban 5 horas, pero se acercaba. Se giró hacia Belle, que estaba remendando un trozo roto de la túnica de Ser. Tenemos compañía. Sus dedos se congelaron. ¿Cuánto tardará? Al anochecer. No entró en pánico. Se puso de pie, acercó a Siri y dijo en voz baja. Entonces nos preparamos. Hayen había estado listo para esto. En el fondo del búnker, tenía una caja de armas cerrada de su época militar. La abrió, revelando 2 rifles aturdidores, una almohadilla de camuflaje y algunas granadas térmicas. Le entregó un rifle a Ble. ¿Aún recuerdas cómo usar uno?, preguntó. Ella asintió bruscamente. Mi compañera me entrenó. Siri guardó silencio. Se aferró a su madre, pero no lloró. En cambio, miró a Hayen y preguntó, ¿nos vas a dejar ahora? Se arrodilló a su lado, mirándola a los ojos. Nunca. Mientras el sol se ponía tras la pared del cañón, el zumbido de otra nave rompió el silencio. Estaban aquí. Hayen instaló señuelos y trampas de movimiento a lo largo del sendero exterior. Feli tomó posición junto a la vieja entrada, oculta tras cajas. Siri se ocultó en un almacén con un pequeño botón de pánico en la mano. Solo pulsalo si alguien malo entra por la puerta, le había dicho Hayen. Luego esperaron. La nave de recompensas aterrizó. Una nube de polvo áspero cubría las rocas. 2 figuras altas salieron, enmascaradas, blindadas y armadas. No eran aficionados. Se movían como lobos. Haylen disparó el primer tiro, munición aturdidora, desde detrás de un montón de escombros. Un cazarrecompensas se agachó y devolvió el fuego. La pared cercana a él explotó en chispas. Vi, desde su posición, golpeó al segundo con un tiro en el hombro. Tropezó, pero no cayó. Se convirtió en una danza de supervivencia. Movimientos rápidos, situaciones límite y miedo respirando en sus nucas. Un cazarrecompensas llegó a la entrada del búnker. Hayen cargó hacia adelante, placando a un cazador de recompensas antes de que pudiera entrar. Un puñetazo en la mandíbula, un golpe en las costillas. Entonces, un disparo de blaster iluminó el aire y el cazarrecompensas cayó. Belly lo había disparado. Sus manos eran firmes. Hayen se levantó, jadeando. Gracias, asintió. Una vez que uno de ellos salió juntos, persiguieron al último hombre a través del polvo. Huyó hacia su nave, pero lanzó una granada delante de él, bloqueando el paso. Hayen lo atrapó, lo inmovilizó y le quitó la máscara. No te los llevarás, gruñó Hayen. Son valiosos, siseó el hombre. Podrías ser rico.
No quiero créditos, espetó Hayen. Quiero paz. Lo dejó inconsciente y lo arrastró dentro de la nave, poniéndola en piloto automático. Destino, una estación prisión muy lejos. Cuando terminó, Hayen regresó al búnker. Valle ya abrazaba a Seri, cepillándole el pelo y susurrándole algo tranquilizador. Siri lo miró. Está sangrando. Sonrió suavemente. Solo un rasguño. Esa noche, los tres se sentaron bajo las estrellas envueltos en mantas. Nadie habló mucho. No era necesario. Estaban a salvo por ahora, y ya no corrían solos. El viento aullaba afuera. Cañón como una bestia solitaria, pero dentro del búnker, todo estaba en calma. Hayen estaba sentado junto a una pequeña fogata hecha con restos y varillas de calefacción. Contemplaba el suave resplandor naranja, absorto en sus pensamientos. Tenía el hombro vendado por la pelea y los nudillos magullados. Pero el dolor no le importaba. Su mente volvía una y otra vez a una sola cosa, como Seri lo había llamado papá mientras dormía la noche anterior. Fue solo una vez, solo una palabra, pero resonó en su pecho como una canción lejana que creía haber olvidado. Valle descansaba cerca, abrazando suavemente a Seri. La niña dormía plácidamente, sus deditos agarrando la mano de su madre, respirando con normalidad por una vez. En esta galaxia oscura y destrozada, este búnker se había convertido en algo. Más que un simple escondite. Se había convertido en algo cercano a su hogar. Y eso asustó a Hayen más que los cazarrecompensas. Al amanecer, salió a revisar el perímetro. Subió una cresta con vistas al cañón y observó el horizonte. Nada se movía, ni naves, ni señales, solo polvo, rocas y el sonido del viento rozando su chaqueta. Por ahora, estaban a salvo. Bajó y regresó adentro. Valle estaba despierta, calentando agua para la comida. Ella lo miró, gentil pero inquisitiva. No dormiste, se encogió de hombros. No quería perderse nada. Ella se acercó y le entregó una taza. ¿Te importa más de lo que dejas ver? Él no respondió. Solo bebió un sorbo. El calor se apoderó de su pecho. ¿Por qué sigues arriesgando tu vida por nosotros?, preguntó ella en voz baja. Dejó la taza. Porque hice una promesa. Quizás no con palabras, pero cuando los vi a los dos en esa jaula, supe que no podía irme. Y ahora no quiero. Su mirada se suavizó. Aunque te cueste todo. Él asintió. Sí. Más tarde ese día, mientras Siri jugaba con una placa de circuito rota que Hayen había convertido en un juguete, sacó una vieja caja de debajo de las tablas del suelo. Dentro había una foto descolorida. Un Hallen más joven, con uniforme, sosteniendo a una niña sonriente con cabello rizado. Cabello. Belly se dio cuenta. ¿Quién es? Mi sobrina. Elra. Bajó la voz. La secuestraron durante los pequeños levantamientos en el Cristal 4. Nunca la encontraron. Philly le tocó la mano con suavidad. Lo siento. Se parecía a Siri, dijo. La misma sonrisa, el mismo espíritu. No pude salvarla, pero tal vez pueda hacer lo que Seri necesita. La mano de Fel permaneció sobre la suya un momento más. Ya lo eres. Esa noche, algo cambió. No con grandes palabras, sino con pequeñas acciones. Hayen preparó la cena mientras Valle cantaba una suave canción de cuna en su propio idioma. Siri bailaba en círculos a su alrededor, riendo. Ya no se sentían fugitivos. Se sentían como una familia unida no por la sangre, sino por decisiones. Pero la paz nunca dura mucho en un mundo construido sobre secretos. A la mañana siguiente, Hayen captó una señal débil. No era una nave de recompensas, sino un mensaje con un código antiguo cifrado. Lo descifró. Abre y lee el texto. Para el transportador humano conocido como Hallen Core, estás ocultando un sujeto trinali con significado genético. Entreguen a la niña. Se ofrecerá una recompensa.
No se tolerará resistencia. Miró el mensaje con la mandíbula apretada. No se lo contó a Valle de inmediato. Salió solo y gritó hacia el cañón vacío solo una vez. El sonido se perdió entre las rocas. Más tarde, se lo contó todo. Ella permaneció en silencio, con los ojos abiertos. La encontraron. No saben quién es, solo que está aquí. Abrazó a su hija con más fuerza. Se la llevarán y me matarán. No, dijo Hayen de pie. Te llevaré a un lugar aún más profundo. Un lugar que nadie recuerda. Una antigua estación que ayudé a enterrar durante la guerra. Belle lo miró asustado pero firme. ¿Por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué nos llevas contigo? Se arrodilló frente a ella y puso su mano sobre la de Seri. Porque me llamó papá, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Y quiero serlo. Belle no habló, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de algo mucho más antiguo. Esperanza. Ya no soy un soldado, dijo Hayen. No soy un transportador. Solo soy un hombre y yo elijo esto. Los elijo a ambos. Extendió la mano y sostuvo su rostro entre sus manos solo por un instante. Sin besos, sin palabras, solo una caricia que lo decía todo, aunque no necesitaba decirlo en voz alta. El fuego crepitaba suavemente en la esquina. Ciri levantó la vista y sonrió. Podemos quedarnos aquí para siempre. Hylen sonrió suavemente. Iremos donde la eternidad nos encuentre. El cielo se acabó. El 9 de Salvo se tornó rojo apagado a medida que las tormentas de polvo se intensificaban. Dentro del búnker, Hayen preparó sus provisiones en silencio. Sus manos se movían con el recuerdo de viejas costumbres. Revisar raciones, sellar botiquines, recargar celdas de energía. Pero esta vez, no se trataba solo de equipo de supervivencia para un hombre. Era para 3 almas ahora. Una mujer y un niño dependían de él. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque eligieron confiar en él. Esa confianza se sentía más pesada que cualquier arma que hubiera llevado. Estaba de pie cerca de la pequeña rendija de la ventana. Sus ojos penetrantes escudriñando el cañón. Ciri estaba sentada con las piernas cruzadas a su lado, dibujando en la pared con trozos de cableado viejo. Su risa todavía sonaba como la luz del sol en el polvo. Pero había tensión en el aire, un silencioso zumbido de peligro inminente. Todos lo sentían, incluso Seri, que había empezado a dormir más cerca de Hayen cada noche, con su pequeña mano apoyada en su brazo como un escudo silencioso. Esa mañana, mientras Hayen estaba afuera colocando una red de camuflaje sobre la nave, Belle finalmente hizo la pregunta que había retenido durante tanto tiempo. ¿Por qué te llama padre ahora? No respondió de inmediato. Tensó la red, se levantó y miró el viento creciente. Porque no la detuve. Phil se acercó, su voz suave. ¿Quieres que lo haga? Hylen se giró para mirarla. No. Ella observó su rostro. Vio las líneas de cansancio, la cicatriz de la que nunca hablaba y la fuerza en sus ojos que no provenía de los músculos, sino del dolor soportado. Entonces di lo que sientes. Dudó, luego lo dijo claramente. Ahora es mi hija. No me importa la sangre. Me importa que sonría cuando le traigo comida. Me importa que corra hacia mí cuando tenga miedo. Y me importa morir antes de dejar que alguien se la lleve de nuevo. Los ojos de Belle se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Simplemente asintió y susurró. Entonces, ya no estoy sola. Esa noche, mientras comían juntos, un extraño zumbido pasó por el búnker. La cabeza de Hylen se levantó de golpe. No era una tormenta. Era tecnología. Corrió a la consola y revisó el radar. Una nave, sin marcas, silenciosa, pero flotando demasiado cerca. Activó el sistema de defensa, pero era antiguo. Los sensores de puntería parpadearon. Belle acercó a Ciri. Están aquí, dijo ella, tranquila pero fría. Han venido por su sangre. Hayen volvió a leer la señal de energía.
Son cazadores de élite camuflados. Belly cerró los ojos un momento y luego dijo, son del consejo. Hayen se giró. Del Alto Consejo Trinali. Ella asintió. El ADN de mi hija lleva un gen raro, algo que nace solo una vez cada 1000 ciclos. Quieren controlarlo. Utilizar a sus futuros hijos para líneas de crianza políticas. Los puños de Hayen se apretaron. Creen que pueden poseerla. Siempre creyeron que podían poseernos. Ahora se movió rápido, le dio a Seri un pequeño comunicador y le enseñó a esconderse debajo del piso de la nave. No salgas a menos que llame tu nombre 2 veces. ¿Entender? Ella asintió valientemente. ¿Volverás, papá? Se inclinó y la besó en la frente. Siempre volveré. Afuera el viento gritaba. El barco enemigo descendió y de él salieron 3 figuras en sombras. Alto, elegante, vestido con una armadura oscura con símbolos brillantes en sus hombros. Élite de Trinali. Hayen dio un paso adelante, sosteniendo su arma firmemente. La figura principal habló con voz tranquila. Tienes algo que nos pertenece. Ella no te pertenece, gruñó Hayen. El guerrero Trinali inclinó la cabeza. Ella es de nuestra sangre. Ella debe regresar. Hayen escupió al suelo. La sangre no hace familia. La elección sí lo hace. El guerrero levantó una mano. Entonces elige sabiamente, humano. Muere con ella o entrégala y vive. Desde detrás de una roca, la voz de Valle cortó el viento como un rayo. Ya mataste al hombre que amaba. Me robaste mi nombre, mi dignidad y ahora te atreves a venir por mi hijo. Los guerreros se giraron, pero Baile estaba listo. Ella disparó primero. El disparo alcanzó a uno de ellos directamente en el pecho, haciéndolo caer hacia atrás. Hayen fue el siguiente en disparar. Se desató el caos. Los disparos de los blasters resonaron en las paredes del cañón. Hayen rodó, disparó y se agachó. Bell se movió como agua fluyendo, su espada cortando el polvo. Un tal Trinali se abalanzó sobre Hayen, pero éste lo derribó con un único y feroz disparo en el corazón. La última, una mujer con ojos dorados, agarró a Hayen por el cuello. No eres su sangre, susurró. No eres digno, gruñó Hayen, apretando los dientes. No necesito ser su sangre. Yo la elegí. Empujó el cañón de su blaster contra el costado de su cuello y disparó. El silencio volvió. Solo quedaba el viento y el olor de arena quemada. Hayen cayó de rodillas, jadeando. Failey corrió hacia él para comprobar si tenía heridas. ¿Estás bien?, susurró, con voz temblorosa. Él asintió lentamente. Seri, ella está a salvo. Dejó escapar un largo suspiro y finalmente susurró. No se detendrán. No, dijo Bail. Pero ahora saben que nosotros tampoco lo haremos. Dentro del búnker, Seri salió arrastrándose de su escondite y corrió hacia ellos. Ella los rodeó con sus brazos, pequeños y feroces. Ustedes son mi familia, dijo ella. Bien. Hayen miró entonces a la pequeña niña cuyo futuro acababa de defender con su vida. Sí, dijo. Somos tu familia siempre. Los incendios de la lucha se habían extinguido hacía tiempo. Las cenizas flotaban en el viento como copos de nieve grises que bailaban entre las rocas del cañón. El búnker, que una vez fue silencioso, ahora resonaba con una quietud extraña, no de miedo, sino de paz ganada a través del dolor. Hayen se sentó en el borde del acantilado que dominaba el valle de abajo. Su ropa estaba quemada en los bordes, sus manos todavía estaban magulladas, pero sus ojos estaban suaves. Por primera vez en mucho tiempo, el peso en su pecho no era culpa. Era algo más cálido, algo cercano a la pertenencia. Detrás de él, Seri ayudaba a su madre a recoger sobras. La niña tarareaba una canción suave, inventando las palabras a medida que avanzaba. Su voz era inocente y clara, intacta por la violencia que acababa de suceder. Bailey observaba a su hija atentamente,
con los brazos cargados de restos y cableado viejo, pero su mirada a menudo se desviaba hacia Hayen. Ella había visto a muchos hombres en su vida, guerreros, traidores, ladrones, pero ninguno había sido como él. Un hombre sin vínculos de sangre, sin nombre vinculado al de ellos, pero dispuesto a enfrentar la muerte solo para mantener a una pequeña niña a salvo. Cuando el sol empezó a ponerse, Bai se acercó a él. Ella se sentó a su lado en la cornisa rocosa y le entregó un trozo de fruta seca. Lo tomó en silencio, asintiendo en agradecimiento. «No volverán pronto», dijo. Él la miró. «Se reagruparán. Inténtalo de otra manera». Ella asintió. «Pero ahora saben que no estamos solos». Haylen sonrió levemente. «No, no lo eres». Observaron por un rato cómo el sol se fundía en el horizonte. Entonces Bail habló de nuevo, con voz baja y firme. «Siri me preguntó hoy si ella siempre será tuya». Él se volvió hacia ella sorprendido. «¿Qué le dijiste?» Dije. «Depende de si estás listo para ser su padre. No por un día, no por una misión, sino para toda la vida». Hayen no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia sus manos, ásperas y llenas de cicatrices, las manos de un hombre que había vivido demasiadas vidas. Luego miró hacia arriba y las estrellas empezaron a parpadear y despertar. «No sé cómo criar a un niño», dijo sinceramente. «No sé canciones para dormir ni cómo arreglar una muñeca. No soy blanda. No soy perfecta». Se inclinó más cerca. «Ella no necesita la perfección. Te necesita a ti». Haylen sintió un nudo en la garganta. Solía pensar que ser soldado me hacía fuerte, que alejarme de los sentimientos era la única forma de sobrevivir. Pero esta chica me tomó de la mano y lo cambió todo. Preferiría morir antes que dejar que se sintiera abandonada otra vez. Los ojos de Belly brillaron. Metió la mano en la bolsa atada a su cinturón y sacó un fino anillo de plata. Era sencillo, antiguo, y tenía un símbolo tallado, 2 estrellas cruzándose. Se lo puso en la palma. Me lo dio Corín, el padre de Siri. Antes de morir, me dijo, un niño no es lo que se crea con la sangre. Un niño es a quien eliges amar cada día. Mantuve esto esperando a alguien que lo mereciera. Hayen miró el anillo, atónito. ¿Estás seguro? Belly asintió. Te lo ganaste. Más tarde esa noche, bajo el suave resplandor naranja del fuego, Hayen se sentó con Seri en su regazo. Ella tenía una pequeña venda en el codo por una caída anterior, y él le limpió el rasguño con cuidado. Hizo una mueca de dolor, pero no lloró. «¿Ahora eres mi papá?», preguntó con voz soñolienta. Hayen la miró a los ojos, tan llenos de confianza que casi lo destrozó. Sonrió. «Siempre lo he sido». Ella sonrió y apoyó la cabeza en su pecho. «Entonces no necesito tener miedo de nada». «Nunca lo tendrás», susurró, abrazándola. Pasaron los días. Ya no corrían. En cambio, reconstruyeron. Halen y Val trabajaron en el búnker, despejando espacio, arreglando sistemas dañados, plantando pequeñas cápsulas de comida en el cañón donde llegaba la luz del sol. Siri ayudaba en lo que podía, a menudo convirtiendo herramientas en juguetes, riendo cuando sus manos se ponía sucio. Una mañana, se registró una nueva identidad en el sistema exterior. Una unidad familiar, Hayen Core, Valle del clan Belseri, hija de las 2 estrellas. Ya no se escondían. Vivían. Una tarde, un comerciante ambulante se detuvo cerca del cañón buscando refugio. Preguntó quién vivía allí y Halen simplemente respondió, solo una familia. El hombre miró a Beile, al ver la cara feliz de Seri, y asintió. Es bueno ver que el amor aún existe aquí. Y cuando el comerciante se fue, Hayen tomó la mano de Bel mientras observaban a su hija perseguir mariposas entre las rocas del cañón. No tenían riquezas, ni un hogar grande, pero tenían calidez. Tenían risas. Tenían un amor que ninguna sangre podía comprar. Y por primera vez en sus vidas,
no sobrevivían.